Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bueno estar con ustedes aquí en este día una vez más. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Les saludamos desde San Isidro del General, Costa Rica, ¿sí? Al norte de la capital de Costa Rica, a 140 kilómetros de la capital, se encuentra San Isidro del General. Desde ahí estamos transmitiendo para ustedes, acompañándoles en esta tarde con una palabra del Señor. Pero también queremos saludar a los amigos que a diario nos acompañan. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube. Canal de YouTube se llama Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Recuerde, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Ese es el canal de YouTube. Suscríbase allí en nuestro canal para ver los videos que vamos a subir. Pronto vamos a estar subiendo otro tipo de videos. Y también por Facebook, no olvide poner allí su dedo en la campanita para poder darnos un like, ¿sí? Y poder saludarle. Queremos saludarle a todos los amigos que nos acompañan con nombre y apellido, como lo hacemos cada día. Hoy queremos saludar a Guillermo Migone, de allí de Loma de Zamora, a Sergio Muñoz, ¿sí? Un abrazo para ellos, a Sergio Muñoz, a Jorge Zapata, a Marta Mesa y a Héctor Santoyani, allí en la capital federal en Argentina. Que el Señor le bendiga, un abrazo grande para ellos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Una de las cosas que tenemos que ir pensando a medida que transcurre el tiempo, es acerca de qué es lo que va a suceder en el futuro. Todos queremos saber un poco qué va a pasar en el futuro, ¿no? Esa futurología que siempre está allí presente en toda persona, en todo ser humano. Queremos saber qué va a pasar adelante, qué va a pasar en el futuro. Quiero hablarles un poquito acerca del futuro, ¿no? No voy a hacer ni astrología ni nada por el estilo, no, ninguna cosa de eso, no les voy a tirar la carta ni nada. Simplemente voy a hablar un poco de lo que la Biblia dice acerca del futuro, ¿sí? El dominio, quiero hablarles un poco acerca de ese futuro, pero que tiene que ver con el dominio eterno del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes saben que hoy el Señor, Dios, Jesús, es nuestro Salvador, y que Él tiene control de muchas cosas, pero también sabemos que Él no tiene el control absoluto de todo, ¿no? Vamos a ver un poco lo que nos dice el libro de Daniel para rescatar algunos aspectos del futuro y de ese dominio eterno que va a tener Cristo Jesús al final de los tiempos. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dos versículos, dice: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lengua lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Este pasaje, este texto es el futuro. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que tenemos que creer. Hoy tenemos que afirmar nuestra fe en estos pasajes que están aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Dice que al final del tiempo, voy a leer un poquito, se le dio autoridad, poder y majestad, ¿sí? Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron, algo que se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Su dominio es un dominio eterno, es algo que todavía él no tiene, pero lo va a tener. Dice que un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Estamos comenzando a vivir la transición entre el dominio humano sobre la tierra y el dominio divino. Estamos en un proceso de transición. Ustedes ven cómo esta situación que estamos viviendo está como cambiando la autoridad en el mundo, ¿no? Todas las autoridades mundiales perdieron su poder relativamente, han perdido su poder y ahora están como luchando quién es el que va a gobernar, pero sabemos que el que gobierna, el que tiene control de todo el mundo es el Señor.
Los sucesos que están aconteciendo son una muestra de esa intervención divina, ¿sí?, sobre la historia de la humanidad. Es decir, que Dios está tomando el control lentamente, lentamente, sin prisa, pero sin pausa, sobre la tierra. Daniel, en este libro, Daniel, en el capítulo 7, hace un recuento del dominio humano. Va a ser un pequeño recuento histórico del dominio humano a través de una visión que nos relata entre los versículos 3 al 8. Yo voy a ser un poco rápido en este recuento. En el capítulo 7, verso 4 al 8, dice, hablando de esta visión, dice, la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano, ¿sí? Esta descripción de una de las primeras bestias que se parece a un león, dice, pero con alas de águila. Esta descripción podría corresponder al imperio babilónico, el imperio que en ese momento Daniel estaba viviendo. Ese era el imperio, por eso él describe de esta manera, por lo menos en la visión. La segunda bestia, no voy a quedarme en este tema porque eso es un tema de otro punto, dice, la segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Podría ser la descripción de aquel imperio que hizo caer al imperio babilónico, que fueron los medos persas, los persas, ¿no? Este imperio, dice aquí, la segunda bestia que se parecía a un oso. Ellos se identificaban justamente con la figura de un oso. Y dice, esas 3 costillas que tenía entre sus fauces o entre sus dientes fueron aquellos imperios más pequeños que ellos conquistaron, que serían Babilonia, Egipto y Lidia, ¿sí? Estos imperios. Luego dice, ante mis propios ojos vi aparecer a otra bestia. Recuerden que estamos haciendo un recuento histórico mundial de la visión de Daniel. El versículo 6, ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo. Aunque en el lomo tenía 4 alas como la de un ave, esta bestia tenía 4 cabezas y recibió la autoridad para gobernar. Esta descripción podría corresponder al imperio griego que vino posterior al imperio persa. Primero estuvo el imperio babilónico, luego fue capturado o tomado por el imperio medo-persa y finalmente el imperio medo-persa es subyugado también por el imperio griego. Y dice aquí que este tenía 4 alas y tenía 4 cabezas. Es interesante porque allí Carlomagno, cuando su imperio se dividió justamente en 4, entre Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que fuera la división del imperio griego. Después de esto, dice Daniel en esta visión, en mi visión nocturna, vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias, las 3 primeras. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencia. Este último imperio, este último gobierno, este es el último gobierno humano. Los 3 grandes gobiernos humanos fueron mencionados: Babilonia, los medos persas y los griegos. Y a través del imperio romano, que es el último gran imperio existente sobre el mundo, ¿sí? Luego vinieron los gobiernos que vienen a través de los países, ¿no? Esta descripción podría corresponder tranquilamente al reino final del hombre en la figura del último y grandioso imperio que fue el imperio romano. Ahora, finalmente, esta descripción histórica termina, entre los versículos 9 y 10, se hace mención de un trono y a un venerable anciano que sin duda representa al Dios Padre, que le va a entregar en ese juicio final al Hijo toda la autoridad. Si se cita a los que están presentes en ese juicio, dice miles de millares allí, ángeles y los redimidos del Señor, y en ese juicio los libros son abiertos. Fíjense que se menciona los libros, ¿no? El libro de la memoria, o sea, el libro de los hombres, el libro de los hechos y dichos del hombre, y también el libro de la vida, que corresponde a la palabra, la ley del Señor. Esa es la medida con la que Dios va a juzgar a cada persona. Él va a juzgarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la medida. Esa sería la ley, la jurisprudencia, llamaríamos en este momento, ¿no?
Ahora, en el capítulo 7, verso 13 del mismo libro, es cuando menciona, dice que en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano. Hay dos personajes aquí, uno que tiene aspecto humano, que viene entre las nubes del cielo, que se acerca a alguien que está sentado en un trono, ¿sí? Y dice, y fue puesto y llevado a su presencia, fue puesto al lado de él, y dice, y se le dio. Aquí viene lo que se le dio. Esto es lo que viene al futuro. Esto es lo que menciona acerca del futuro. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos y naciones y lenguas le adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Lo que menciona en esta parte, en este pasaje, es el futuro. ¿Por qué quiero mencionar esto y le quiero poner tanto empeño en hacerlo? Porque, querido hermano, querido amigo, si hoy no tenemos en cuenta la autoridad que tiene Jesús, la autoridad que el Padre ya le confirió, que eso no es una autoridad total todavía, pero la autoridad que tiene Cristo hoy, con la que hace milagros, con la que salva, con la que sana, con las palabras que nos dio, toda la autoridad que el Señor le ha dado también sobre los demonios, sobre toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra, toda esa autoridad todavía no es la autoridad total. ¿Por qué? Porque todavía no es el momento. Va a llegar el momento en que el Padre le va a otorgar al Hijo la absoluta autoridad, el gobierno absoluto de este planeta, la totalidad de todo lo que hay aquí le va a corresponder al Señor, porque Él se lo ha ganado a través del sacrificio en la cruz, incluido nosotros, nuestra propia vida. ¿Y quién le dio esta autoridad? Dice allí el verso 7, verso 14, el capítulo 7, verso 14, dice, y se le dio. ¿Quién es el que le dio? El Padre, dice, ¿no? El venerable anciano, que no es nada más y nada menos que la figura del Padre eterno, de Dios. El Padre es el que da toda autoridad. Él es el que confiere toda autoridad. La primera y gran autoridad sobre este mundo es el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, así comienza el Padre nuestro, dando idea de que hay alguien que es absolutamente superior y que tiene toda la autoridad. Pero dice la palabra que viene la hora en que va a recibir el Hijo todo el poder que el Padre le va a conferir. ¿Quién se lo va a dar? El Padre. Ahora, ¿qué es lo que le va a dar? ¿Qué es lo que viene para el futuro? Tenemos que prepararnos para esto. Tenemos que prepararnos, amados amigos y hermanos, para este momento en que el Hijo va a recibir absoluta autoridad. Recuerden que Jesús le dijo una vez a los discípulos, si yo quisiera, le pediría al Padre que enviara una legión de ángeles para que me rescatara. Es decir, Él podría, pero todavía no es el momento, ¿no? Hay veces que la Biblia nos muestra que todavía no es el momento, como aquel momento en la boda de Caná, cuando la madre de Jesús, María, le dice que haga un milagro sobre el faltante de vino, ¿sí? Ella sabía que podía hacer algo Jesús en ese momento, y Jesús le dice, pero todavía no es mi hora. Bueno, todavía no es la hora del Señor de tener toda autoridad, pero quiero que sepa que viene el momento en que Él va a tener el poder absoluto sobre todo el universo. Él va a ser el dueño absoluto de todo. Dice la palabra que Dios es el que le da. Dios le dio autoridad. ¿Por qué le vuelve a dar autoridad al final? Porque la autoridad del Señor, más allá de que Él tiene mucha autoridad hoy sobre el mundo, todavía está limitado. Debemos creer en la suprema autoridad que le fue conferida al Señor para salvarnos, para perdonarnos, para rescatarnos, para santificarnos a través del Espíritu Santo, otorgándole todos esos derechos, ¿sí? Sobre los hombres en todo este tiempo. Pero fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 22. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Escuche bien, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese es el lugar donde hoy está el Señor. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, esta es la autoridad primera que le confirió el Padre, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él tiene toda autoridad, Él sujeta todo bajo sus pies, pero todavía esa autoridad es limitada. Ya lo vamos a ver, ¿no? Es limitada. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa autoridad al Señor, pero le va a dar más.
Por eso dice luego, también el Señor le dio, el Padre le dio poder. ¿Por qué le dio poder? El poder es la capacidad para hacer algo, la capacidad para hacer cosas. Ahora, Jesús tendrá entonces el poder y la capacidad, escuche bien, tendrá el poder y la capacidad de salvar eternamente a los que el Padre le entregó. Es decir, tu vida, mi vida, la vida de los hijos del Señor, Él los va a hacer entrar directamente a la eternidad porque va a tener el poder para hacerlo. Ahora estamos salvados, ¿no? Pero Él nos va a abrir la puerta. Recuerde que Él dijo, yo soy la puerta para ser salvo. Entramos para ser salvo. Pero la total eternidad, el convivir con Él eternamente, eso le va a dar el Padre al final del tiempo. Hoy todavía estamos luchando en este mundo, ¿no? Estamos luchando en este mundo con el Dios de este mundo. Allí Corintios dice a través del apóstol Pablo que el Dios de este siglo todavía está entorpeciendo, está confrontando al Señor, cegando el entendimiento de los creyentes para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Es decir, que el Señor todavía está confrontando con el Dios de este mundo, con Satanás. Ya quisiéramos que desaparezca, ¿no? Ya quisiéramos que no esté más y que no se manifieste de ninguna manera, pero viene la hora y viene el momento en que el Padre le va a dar este supremo poder al Hijo. Jesús va a tener en ese momento, al final del tiempo, ¿sí? Al final del tiempo, Jesús va a tener el poder y la capacidad para enviar al diablo y sus demonios al infierno eterno para siempre jamás. ¡Qué valor! Hoy todavía el Señor no puede enviar al diablo al infierno. Nosotros lo mandamos a las oscuridades, lo mandamos al desierto, lo sacamos, lo tenemos corriendo al diablo, ¿no? Lo estamos corriendo de un lugar a otro. Él vive corriendo de los hijos de Dios, ¿no? Por lo menos de algunos que tienen el poder del Espíritu, ¿no? Él vive corriendo, nosotros lo vivimos corriendo al diablo, pero el diablo corre de aquí para allá y anda como león rugiente, se va de un lado, busca otro. Cuando una casa vacía queda, vienen otros, dice, sí que anda dando vuelta al diablo todavía, pero va a llegar el momento en que el Padre le va a dar la total autoridad al Hijo, le va a dar total poder al Hijo para enviar al diablo por la eternidad al infierno y de allí no va a salir nunca más. Este es el Cristo en el cual creemos. Este es el Cristo en el cual vivimos. Este es el Cristo que nos salva. Dice que el Padre le va a dar majestad. Le va a dar, escuche bien, le va a dar autoridad, le va a dar poder y le va a dar majestad. Le va a dar autoridad porque hoy está limitada. Le va a dar poder para hacer que el diablo sea introducido al infierno y le va a dar majestad, es decir, la grandeza y la superioridad que todavía hoy no tiene, pero que la va a tener. Usted dice, pero Cristo no es totalmente dueño de todo. Sí, lo es dueño de todo lo que nosotros entendemos, pero el Padre todavía no le dio toda autoridad. Ya nadie se va a atrever a confrontarlo. Hoy el Dios de este siglo, como dije, todavía lo está confrontando, ¿no? El diablo por ahí todavía se aparece y trata de derribar a un hijo de Dios, trata de derribar a un pastor, trata de derribar una iglesia, trata de hacer persecución sobre la iglesia. Es decir, el diablo todavía está confrontando al Señor y tiene todavía autoridad terrenal y también tiene autoridad espiritual, pero un día esa autoridad terrenal y esa autoridad espiritual que tiene Satanás le va a ser quitada porque Dios le va a dar grandeza y superioridad. Quiere decir, va a estar arriba de todo, ¿no? Hoy todavía luchamos, pero viene la hora, querido hermano, en que esta suprema autoridad el Padre se le va a dar al Hijo y nunca más nos acordaremos de la lucha. Dios le va a dar al Señor, por último, le va a dar dominio. Dice, es el poder. ¿Qué es el dominio? Es el poder y uso de lo que uno tiene. Eso se llama dominio. Poder y uso de lo que uno posee, de lo que uno tiene o de lo que es suyo, ¿no? Jesús va a disponer de sus hijos como Él quiera. ¿Saben? ¿Se acuerdan aquellos discípulos que se peleaban y decían, cuando llegues al reino, ¿por qué no me pones a tu derecha y a mí a la izquierda? ¿Se acuerda aquella mamá que pedía por sus hijos que los sienta a la derecha o a la izquierda? Bueno, cuando llegue ese momento, el Señor va a poner a quien quiera a su derecha y a su izquierda. Él va a poner a ti, te va a poner a gobernar naciones, dice la palabra. Entonces, ese dominio ya va a ser eterno y nadie se levantará nunca jamás contra él. Quiero cerrar esto diciéndote lo siguiente. Debes afianzar tu fe en Jesús, porque va a llegar el momento en que el Jesús que crees va a tener dominio sobre todo.
Él va a tener absoluto dominio de todo. Él va a tener autoridad total, poder total, majestad total y dominio total, de tal manera que dice la palabra, escuche lo que dice la palabra, ¿no? Su dominio es un dominio eterno, que no pasará y su reino jamás será destruido. Quiero decirte esto, hoy Jesús es el dueño de tu vida, hoy Jesús es cabeza de la iglesia, pero viene pronto el momento y estamos en una transición ahora en que el Señor va a ser el absoluto dueño de todo, el absoluto dueño de todo. Y ya no habrá más lágrimas, y ya no habrá más dolor, y ya no habrá más tristeza, y ya no habrá más confrontaciones. Por eso tienes que comenzar hoy a reconocer la autoridad que tiene el Hijo. El Hijo tiene autoridad, pero así como cuando uno crece y tu padre te da autoridad, porque cuando eres un niño no tienes autoridad, toda la autoridad. Cuando eres un joven tienes un poco más. Cuando eres un adulto tienes un poco más. Cuando eres padre tienes un poco más. Cuando eres abuelo tienes un poco más de autoridad. Pero nunca terminas por tener toda la autoridad. Pero el Padre Dios le va a dar al Hijo la autoridad, el poder, la majestad y el dominio absoluto. Y tú, querido amigo y hermano, vas a estar con Él en ese momento. Prepárate para que cuando venga ese dominio eterno del Señor, tú estés a su lado y diga, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Salvador. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos, por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribiste a nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.